Bienvenidos a Crónicas Inquietantes, el lugar donde los misterios más oscuros y las historias más estremecedoras cobran vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. El 14 de julio del 2003 fue una fecha que marcó un antes y un después en la historia del misterio moderno. Ese día el gobierno de Estados Unidos decidió romper el silencio sobre uno de los lugares más enigmáticos del planeta, el Área 51. Desde su revelación, miles de teorías han brotado como sombras en la noche. Algunos hablan de contactos extraterrestres, otros de armas jamás imaginadas por la humanidad, y los más osados, los experimentos. Experimentos que no debieron haberse realizado nunca. Hoy desentrañaremos uno de los relatos más estremecedores relacionados con el Área 51. Una historia que podría ser leyenda, o quizás la prueba de que el mayor secreto del gobierno estadounidense no está en los cielos, sino bajo tierra. Esto es el Proyecto Abigail. Se dice que esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945, cuando el Área 51 aún operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial había terminado recientemente y los Estados Unidos buscaban mantener su hegemonía militar y tecnológica. En ese contexto, la base fue designada como un centro de experimentación biológica, un lugar donde los límites de la ciencia y la moral parecían disolverse en pos de la superioridad global. Entre uno de los proyectos más ambiciosos y también más secretos estaba la creación de un supersoldado. El hombre al frente de esta iniciativa era el brillante pero obsesivo científico Albert Wester. Este científico decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie como de Capitán América que fuera extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber. Western estaba convencido de que podía superar los límites de la condición humana. Sin embargo, la metodología para lograrlo era incierta, experimental y sobre todo peligrosa. Ningún voluntario estaba dispuesto a someterse a un proceso tan incierto, ni mucho menos a los riesgos asociados con el uso de sustancias químicas, implantes y mutilaciones. Adicional a lo antes mencionado, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debería ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. En primera opción para este proyecto eran desahuciados, vagabundos o presos, pero el científico necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. La presión de encontrar un sujeto de pruebas ideal se hizo insoportable hasta que Wester tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Aunque su padre la amaba profundamente, su ambición superó cualquier límite moral. Abigail fue sometida a un sinfín de procedimientos dolorosos, cirugías experimentales, administración de sustancias químicas desconocidas y pruebas físicas extremas. En un principio, el experimento iba bastante bien y los resultados fueron prometedores. Su resistencia y fuerza parecían aumentar exponencialmente, pero a un costo devastador. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de una manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Las voces de sus colegas resonaban como ecos de advertencia en los pasillos de la base. Le imploraban casi desesperados que detuviera el proyecto Abigail. Aquello había cruzado las fronteras de la ética y la ciencia. Era un abismo del que nadie podría regresar. Pero Wester, consumido por su obsesión y una visión que rozaba lo delirante, ignoró todas las súplicas de sus colegas. Estaba dispuesto a avanzar sin importar el precio, a llevar el experimento hasta las últimas y oscuras consecuencias. Para él ya no había marcha atrás, aunque el costo fuera descomunal.
El científico no tomaba esta decisión porque odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daba fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Con el tiempo, Abigail fue perdiendo lo que le quedaba de humanidad. Se convirtió en una criatura salvaje guiada por los instintos primitivos y una agresividad incontrolable. Los cocineros, que eran empleados del Área 51, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. Además de que también decían que en varias ocasiones lograron ver al científico parado frente a la puerta, llorando o hablando con esa criatura. El científico Albert Wester, lleno de culpa y fracaso, terminó quitándose la vida 2 años después de iniciar el proyecto, no sin antes rogar a sus superiores que no mataran a su hija, que buscaran la manera de revertir el daño o al menos que la mantuvieran con vida. Pero el gobierno no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto en ese proyecto que había fracasado. Sin embargo, por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos habían decidido que no la iban a matar de forma directa, pero que dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Por lo que dejaron de prestarle atención médica y hacer comida para Abigail. Esa misma noche, la base quedó envuelta en una atmósfera inquietante. Los empleados que permanecían de guardia relataron haber escuchado aullidos escalofriantes y un sonido desgarrador de uñas rasgando metal. El silencio se rompió abruptamente cuando las alarmas comenzaron a sonar con un estruendo ensordecedor. Al llegar al lugar, lo que encontraron los dejó helados. La imponente puerta de acero, diseñada para contener cualquier amenaza, yacía destrozada en el suelo. Del otro lado no había nada. El monstruo había desaparecido en la oscuridad. Al poco rato, la calma se transformó en horror cuando se descubrieron los restos de 2 guardias brutalmente destrozados. La criatura había escapado y estaba hambrienta. La base entera entró en estado de emergencia, desatándose una frenética operación de búsqueda y captura que se extendió por todos los rincones, incluso más allá de sus fronteras. Sin embargo, el pánico aumentó al descubrir que las balas y los explosivos apenas lograban herirla, como si estuviera protegida por algo más allá de lo comprensible. Finalmente, tras una persecución que llevó a todos al límite, lograron acorralarla en lo oscuro de los pasillos subterráneos, pero no hubo celebraciones, y la decisión por la que optaron fue sellarla allí para siempre, enterrándola bajo las capas de concreto, acero y hormigón. Ya han pasado más de 70 años desde el proyecto Abigail, pero los rumores persisten. Algunos empleados recientes del Área 51 aseguran que ciertas noches se pueden escuchar rasguños y gruñidos provenientes de las zonas selladas de la base. A raíz de todo esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimento ni agua, lo que ha llevado a algunos a especular que tal vez el experimento no fue un fracaso total. Sin duda, el Área 51 sigue siendo todo un misterio, pero el proyecto Abigail es sin duda una de sus historias más oscuras. Es una completa advertencia de cómo la ambición desmedida puede conducir a resultados inimaginables. Tal vez en las sombras de esta base secreta aún se esconde el eco de un error humano tan monstruoso y que el mundo no está preparado para enfrentarlo. La realidad es que el proyecto Abigail roza lo inimaginable. ¿Crees que en el Área 51 sean capaces de hacer este tipo de experimentos o cosas peores? Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de ellas. Hasta la próxima crónica inquietante.